en atención a la tarea de un video sobre las tablas de retención del Archivo General de la Nación, la metodología para su elaboración y la organización de los archivos, procedemos con lo siguiente. Primero, siempre se ha considerado que las tablas de retención documental deben ser uno de los proyectos más importantes que debe tener cualquier entidad privada o pública si desea tener su sistema de gestión de información bien controlado. Es uno de los mejores proyectos que se pueden presentar por parte de la administración o la alta gerencia. También tienen importancia para la administración, la gestión y el control, para los ciudadanos y para la ciencia, la investigación y la cultura. ¿Qué son las tablas de retención documental y por qué son importantes? Son una serie o listado de series y subseries con los diferentes tipos de documentos que se generan en cada dependencia de una organización pública o privada. También facilitan la integración de la información dentro del concepto moderno del archivo total, contribuyen a la racionalización de la producción documental y a la organización de la documentación de acuerdo con principios y procesos básicos que aplican a la función archivística. Garantizan la selección y conservación de documentos que son útiles para la administración y que conforman el patrimonio histórico institucional. Proporcionan elementos de juicio a la administración para la racionalización de los procesos administrativos. En cuanto a la pregunta sobre qué marco normativo se sustenta o se construye y qué cambios normativos se han dado en esta práctica, tenemos en cuenta primero la Constitución Política de Colombia del 91 con sus artículos 8, 15, 20, 23, 27, 63, 70, 71, 72, 74, 95, 112 y 313 sobre los derechos y deberes que tienen los ciudadanos en cuanto a la información. Luego llegamos al Acuerdo 007 del 94 sobre el Reglamento General de Archivos para Colombia y hasta llegar a la Ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivos para Colombia, de gran importancia, y que el Archivo General de la Nación, que fue fundado en el año 1989, dirige esta política y se ha encargado de gestionar y organizar toda la información que se genera en Colombia, tanto para la historia como para el manejo de las entidades como deben ser. Seguimos con el Acuerdo 12 del 15 de octubre del 95, por el cual se fija un plazo de 6 meses para la presentación de las tablas de retención documental. Y en ese acuerdo fue el inicio de unas tantas normas, demasiadas normas que han salido entre acuerdos, circulares, decretos, leyes, sobre la elaboración e implementación de las tablas de retención documental. Son varios acuerdos, la Ley 594 del 2000 también lo contempla en su artículo 24 y hasta llegar a la circular al Acuerdo 004 de 2013 que reglamenta parcialmente los decretos 2578 y 2609 de 2012 y modifica el procedimiento para la elaboración de este instrumento de control en cuanto a la documentación y la información. ¿Cómo se diseñan las tablas de retención documental y qué etapas y actividades debo seguir en su diseño? Se tiene como base o punto de partida las series y subseries documentales. ¿Qué son las series?
Las series son grupos bien definidos de tipos de documentos, y ahí se les da también la subserie, porque se generan dependiendo de la gestión de las dependencias, y las unidades documentales, que vienen a ser los expedientes completos con todos los documentos sobre un asunto definitivo. ¿En qué se basan las tablas de retención documental? Se tienen que basar en la estructura física orgánica de la entidad, funciones de las dependencias, los procesos administrativos, la denominación en nombre de la serie y subserie, y los tipos de documentos que las conforman. Entrevista con los productores de los documentos de la institución. Se tiene que entrevistar a cada funcionario que genera documentos, no asistentes, sino a quienes generan y firman los documentos. Ellos son los que deben dar esta información, que es la más fidedigna, para el análisis de la producción, la identificación de valores primarios y otros detalles. Las tablas de retención documental son un reflejo del ciclo vital de los documentos. Del ciclo vital de los documentos. O sea, cómo se generan en el archivo de gestión, cómo y cuándo pasan a un archivo central, bien sea físico o electrónico, y luego la disposición final, o para conservarlos o para eliminarlos en caso de que no se requieran para el futuro. ¿Qué instrumentos empleo durante el diseño de las tablas de retención documental? Debo emplear varios instrumentos. La encuesta sobre el estudio de la unidad documental. En estas unidades están todos los datos de las dependencias u oficinas, desde el nombre de la oficina, las funciones que le han sido asignadas a esa oficina, y el tipo de documentos que se generan, por qué se generan, para qué se generan, cuánto tiempo los dejan en la oficina de gestión, en el archivo de gestión o de oficina, cuándo deben pasar al archivo central, y todos los detalles que tiene un documento para poder evaluar y definir su permanencia en el archivo de gestión o su paso al archivo central y luego al archivo histórico. Para elaborar esa encuesta, yo tengo que tener en cuenta el instructivo del Archivo General de la Nación, cómo desarrollar la encuesta y todas las preguntas que se deben hacer para tener una historia completa de cada tipo de documento hasta llegar a su destino final. Cuando ya se tiene toda la información recopilada de las encuestas, verificadas por quienes dieron la información y aclaradas todas las dudas que se puedan en cuanto a la estructura orgánica y en cuanto a los procesos y todo, porque se tiene que tener como respaldo los manuales de funciones y manuales de procedimientos para poder construir la tabla de retención documental. Toda esa información se debe plasmar en el siguiente formato, que es el formato oficial del Archivo General de la Nación, en donde se especifica y se describen los diferentes pasos que se dan en el archivo de gestión, en el archivo central
y en el archivo y pasan al archivo histórico. Se tiene que decir si el documento permanece en papel físico, si es microfilmado o si está como documentos electrónicos bajo software especiales. Se tienen que detallar todas las características de los software y igualmente el contenido de los documentos, de cada documento, los anexos y todo lo que se necesita. ¿Cómo se aprueban y quiénes deben aprobarlas? Primero se revisan bien y luego el comité de archivo las analiza y hace el estudio adecuado y si las puede aprobar, las aprueba. En caso de dudas, tanto en entidades privadas como públicas, deben recurrir al archivo, a los consejos departamentales y municipales de archivo y a la Superintendencia de Industria y Comercio, quien ya tiene todos los requisitos para aprobar o desaprobar las tablas de retención documental y asesorar a las empresas privadas sobre este asunto. Hablando del comité de archivo, no puede ser cualquier grupo de personas. Tiene que estar encabezado por un líder, tiene que estar legalizado mediante un acto administrativo en donde se haga el nombramiento de los miembros de este comité y deben ser personas de alta capacitación, no solo en archivística, sino también en toda la gestión de procesos de calidad de la entidad. Cuando sean aprobadas las tablas de retención documental, ¿a dónde pasa? El Comité de Desarrollo Administrativo o el Comité de Archivo lo presentan, como se dijo ya, ante el Consejo Municipal, Consejo Departamental o el Archivo General de la Nación en caso tal, y la Superintendencia de Industria y Comercio del sector privado. ¿Cómo se ajustan o modifican las tablas de retención documental que ya están diseñadas, aprobadas y aplicadas? Teniendo como base las que ya fueron aprobadas, se tiene que revisar muy bien si ha cambiado la estructura física, si han cambiado las funciones, si han ocurrido cambios administrativos y económicos en cuanto a la conformación de la entidad. Todo se debe tener en cuenta y revisar paso por paso para ver qué no está actualizado y ingresar toda la actualización. ¿Qué quiere decir? Que deben elaborar, volver a hacer encuestas en todas las oficinas que tienen ya cambios y todo lo que haya, pues que cause problema o variación en las tablas que ya fueron aprobadas. Si se tiene paciencia, esto se puede hacer muy bien y se vuelven a hacer aprobar y quedan totalmente actualizadas. En el caso de las entidades privadas, ya comenzamos, igualmente recurren a la Superintendencia de Industria y Comercio para que les aclaren cualquier duda y los orienten cómo deben actualizar y mantener sus tablas de retención documental que sirvan para la administración. Vamos a presentar un ejemplo de un borrador, cómo debe armarse una tabla de retención documental. Tenemos varias columnas en donde están las series, las subseries y la unidad documental. En las series se sabe que se coloca es el nombre general que se le da en cada función de la estructura orgánica. En las subseries son todas aquellas que se derivan de una serie principal y que se vayan generando. Y la unidad documental se tiene que detallar todos los tipos de documentos que tienen esas subseries
o lo que llamamos y conocemos como expedientes. Se saca el listado y queda un borrador de la tabla de retención documental, información que al ser ya verificada se coloca en el formato del Archivo General de la Nación que ya mostramos. Para terminar, gracias por esta oportunidad, un poco temerosa para hablar sobre este tema, pero me fascina, y las tablas de retención documental en definitiva y en esta época son el mejor proyecto que cualquier entidad que se precie de ser organizada, tanto en el sector público como en el privado, debe tomarle la delantera a todos los demás proyectos administrativos, porque es de la única manera que hay orden, organización y se sabe en qué momento está la entidad, cómo está y hacia dónde va. Gracias. ¿Cómo lo viste? ¿Regular? Yo me volví un poco.